A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cada día, durante años, en un edificio neoyorquino de gente pobre, a las 5:30 de la mañana, una mujer cierra la puerta tras de sí y regresa a las 9 de la noche, luego de una intensa jornada de trabajo como obrera mal pagada. Ese cuadro es común. Una mujer pobre y divorciada que sale desde temprano y vuelve agotada en la noche. Lo especial de esta historia es que en ese cuartucho humilde quedaba encerrado, solo, todo el día, un niño de apenas 7 años. Un hombre que vivía en el mismo piso descubrió la soledad del niño y decidió hacerle compañía. Al principio solo hablaban sin verse la cara. Luego, para matar el tiempo, el hombre le pasó bajo la puerta un tablero de ajedrez con sus fichas. Y así, tras la puerta, con paciencia, lentamente, le enseñó a jugar. Ese hombre era un sacerdote llamado Ronald Byrne, y el niño se llamaba Robert Fisher, quien pocos años después habría de ser el campeón norteamericano de ajedrez más joven de toda la historia. Luego, para asombro del planeta, se convirtió en campeón mundial de ajedrez derrotando a los invencibles soviéticos. Fue la primera vez en su historia que el juego ciencia apareció como noticia de primera plana en todos los diarios del mundo. Ese héroe inolvidable de la única guerra noble, del ajedrez, estaba naciendo un día como hoy, 9 de marzo de 1943. Un día como hoy, para gloria de la inteligencia, para gloria de la emoción de la lucha en la vida y en el tablero, estaba naciendo Robert Bobby Fischer. Feliz cumpleaños, brillante y gran maestro. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo Político de Pachakutik respalda a Yori. Canciller anunció que Ecuador abrirá una embajada en Polonia. 45 millones de dólares en contratos a dedo en la empresa de agua potable. La inflación anual de febrero se ubicó en el 2.71%, la más alta desde el 2016. En el segmento de opinión insisten en el pacto de impunidad y esperamos que prime lo racional. En política internacional, fuera el nuncio. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Resistir. José Hernández, Esther Cuesta se roba 2 vuelos humanitarios. Talía Flores, Putin se ensaña con las mujeres de Ucrania y amordaza a la prensa en Rusia. El plop de la noticia. Noticias del día. Consejo Político de Pachakutik respalda a Yori. Con un llamado a la unidad del bloque legislativo y a proteger los espacios directivos de la Asamblea Nacional, así terminó el Consejo Político de Pachakutik en la ciudad de Quito. Según informó el coordinador del movimiento, Marlon Santi, en este espacio se resolvió hacer un llamado a sus 25 legisladores a no salirse de la agenda legislativa y el proyecto político. Advirtió que se aplicarán procesos disciplinarios a quienes incurran en agendas propias e individuales que amenacen la unidad de la bancada. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, quien participó de esta reunión, dijo haber logrado un respaldo a su gestión. La cúpula de Pachakutik también exigió mantener la independencia del bloque de otras tendencias políticas.
La cita se dio a 2 días de que la Asamblea Nacional retome las sesiones del Pleno y frente a la intención de 9 asambleístas del ala radical de Pachacutic, el correísmo y el Partido Social Cristiano de promover una comisión para que evalúe a Ayori y al Consejo de Administración de la legislatura CAL. El canciller ecuatoriano anunció que nuestro país abrirá una embajada en Polonia. Más de 456 ecuatorianos que vivían en Ucrania han regresado al país, mientras que 166 esperan retornar en las próximas horas. Así lo dijo el canciller Juan Carlos Holguín. Pero lo que más les preocupa a las autoridades nacionales es el incremento de compatriotas que se han registrado en Ucrania luego de la invasión rusa y que los convierte en la comunidad latinoamericana más numerosa en ese país, con 850 ciudadanos. Por este motivo, Holguín anunció que Ecuador abrirá una embajada en Polonia para enfrentar una serie de contingencias por la cantidad de ecuatorianos que hay en esa región. Además, el funcionario indicó que están trabajando en la logística para el traslado de 166 ecuatorianos en un vuelo humanitario. 82 de ellos están en Varsovia y 50 ya han confirmado su regreso. También hay 30 compatriotas que se movilizan por su cuenta en el territorio Schengen y que han tomado esa decisión bajo su propia responsabilidad, así lo aseguró el canciller. Según Holguín, los países de la Unión Europea han comunicado a Ecuador que quienes permanezcan más de 15 días en esa zona tendrán el estatus de irregulares. Por otro lado, 11 ecuatorianos ya se dirigen a Budapest, la capital húngara, y a Varsovia, la capital polaca, mientras que en Hungría existen 61 compatriotas, de los cuales 52 ya han confirmado su regreso al país. Holguín aseguró que ya no hay ecuatorianos en Moldavia y que 100 aún permanecen en territorio de Ucrania. El tercer vuelo humanitario está programado para finales de esta semana con 200 ecuatorianos a bordo. La ruta del avión sería Varsovia-Budapest, Ecuador. 45 millones de dólares en contratos a dedo en la empresa de agua potable. En 2 contratos se usaron como fachadas las alianzas estratégicas y en uno se declaró en emergencia una zona que no existía. Todo esto con el objetivo de entregar 45 millones en obra pública a dedo. Los contratos fueron firmados por los anteriores directivos de la empresa de agua potable entre 2019 y 2020, quienes fueron colocados en ese cargo por el ex alcalde Jorge Yunda, investigado por peculado en la compra de test para coronavirus. Un monto de 16.4 millones de dólares a favor de Tecnomacro S.A. era para la rehabilitación integral del sistema de bombeo de Papayacta. Otros 21.4 millones de dólares para Inmosolución, que fueron para ampliar las redes de alcantarillado en Tumbaco, y 4.3 millones para Geinco Solution, para el diseño y la construcción del proyecto de agua potable para San Juan de Calderón, en el norte de la ciudad. Ninguno de los proyectos ha logrado terminarse todavía. El actual gerente de la empresa de agua, Otón Ceballos, asegura que en el caso de Tecnomacro, desde que esta empresa puso las manos en el sistema de bombeo de Papayacta, la situación ha empeorado. Sobre las 3 firmas, la Contraloría se ha pronunciado también. En un informe determinó que las falsas alianzas estratégicas fueron un mecanismo para direccionar los contratos a estas compañías y evitar que otras empresas compitan en una licitación pública. La inflación anual de febrero se ubicó en el 2.71%, la más alta desde 2016. La inflación anual en febrero de 2022 se ubicó en 2.71%, la más alta que se ha registrado en los últimos 6 años en el país. En febrero de 2016 fue de 2.6%. Según analistas, 4 factores están incidiendo en el incremento de los precios en este año. El problema de logística y fletes, el incremento en el precio de las materias primas, como el petróleo, el costo de impuestos que también suben los valores y el invierno, que afectó a algunas provincias del Ecuador, dificultando las cosechas y la distribución de los alimentos.
Según el informe del INEC, en la inflación de febrero lo que más impactó fueron las divisiones de transporte y de alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de los transportes, la inflación mensual más alta fue en viaje en avión, seguida por la gasolina de alto octanaje. Esto como una consecuencia del incremento que ha venido teniendo el costo del petróleo en los últimos meses a nivel mundial. Por otro lado, hay impacto por los problemas del clima que han afectado más a la sierra ecuatoriana. Además, se advierte de una posible estanflación, que es una combinación de dos fenómenos económicos, que es el estancamiento de la economía combinado con la inflación. Hay que ver qué pasa en marzo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. En cuanto a la canasta básica, esta se ubicó en $725.16, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar fue de $793.33, lo cual representa el 109.4% del costo de la canasta, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Cuida tu corazón. ¿Cómo puede afectar la alimentación, la nutrición en relación al corazón? El corazón es un órgano que tiene mucha sensibilidad a cierto tipo de alimentos. Quiero decir sensibilidad porque la primera, por ejemplo, si tenemos un colesterol elevado por un alto consumo de grasas saturadas, muchos fritos, esto van a causar una obstrucción a nivel de las arterias, especialmente al nivel de las arterias coronarias, que son aquellas arterias que le dan nutrición al corazón. Lógicamente existen otros tipos de sustancias, por ejemplo el ácido úrico. El ácido úrico está muy presente en lo que son las carnes rojas. Este ácido úrico actualmente se le considera como un factor de riesgo cardiovascular. Otra de las cosas que no es alimentación, pero que podría tomarse en cuenta como esto, es las comidas chatarras. Las comidas chatarras no son alimentos, son únicamente para tratar de saciar nuestro deseo de comer, pero en realidad lo que sucede es que tienen muchísimas cargas de grasas saturadas que nos pueden llevar a un problema de tipo cardíaco. Cuando los pacientes me preguntan si es que el ají puede causar alteraciones en el corazón, no, lo importante es saber qué carga de sal tiene. ¿Por qué? Porque el exceso de sal sí puede ser una alteración a nivel cardíaco. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El señor Salvador Quispe ha dicho algo que es extraordinariamente importante. Hasta suena una reivindicación. Bien por ello. Bien por ello. Nos recuerda y con precisión milimétrica de que quienes fueron los artífices de que entre por ministerio de la ley tributaria, el proyecto de ley tributaria, fueron los señores de UNES, del correísmo. ¿Qué es que vienen hoy a decir que supuestamente la presidenta de la Asamblea cometió una infracción de cumplimiento por cuanto ha permitido que se apruebe esa ley? Pero ¿qué les pasa, pues? Ya les está diciendo Salvador de que fueron ellos, pero ya lo sabe el Ecuador entero. Ya lo sabe el Ecuador entero. Desde luego, se proponen en este momento, descabezando a la presidenta de la Asamblea Nacional, se proponen, pasando por el pretexto inconstitucional, porque ella es presidenta y su designación nace de la Constitución. Deberían hacer de la misma Constitución su destitución. Pero claro, quieren decir que la ley orgánica de la función legislativa lo permite. Habla de la remoción, por supuesto, pero establece la normativa cómo debería hacérselo. No es que la ponen en manos del Pleno para que le corten la cabeza, eso no existe.
Y eso sería una abrogación de funciones. Y claro, para eso el presidente de la República no tiene la opción constitucional. No, está obligado. Está obligado. ¿Por qué? Porque en la suma, según el alcalde de Guayaquil, de que no son los votos del señor Lasso los que hicieron el 55% que lo puso en la presidencia de la República, sino los votos de los que votaban en contra de Correa. Muy bien, pues, en la sumatoria de los dos, los que votamos a favor y los que votaron en contra de Correa, se lo eligió al señor Lasso, y tiene una facultad constitucional que dice, porque los que votamos contra Correa también votábamos en contra, por el señor Lasso también votábamos en contra de Correa, y que no se permita que se burle del Ecuador, y que se lo meta a la cárcel, y que se le quite el dinero que produjo sus fechorías. Pero por favor, pues, muy bien, pues, ¿qué es lo que se propone sin la señora Llori? Sesión número 3000. Artículo único. Análisis de la situación política del Ecuador. Debate, muertos, una serie de cosas que los discursos ese momento harán escuchar a través de los medios, etcétera, etcétera. Para resolver el tema, primero, juicio político con la nueva designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Conformado esto, y es parte de la designación, conformado esto, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana evaluará a los organismos de control en las personas de sus directivos, contralor, procurador, superintendentes, defensores del pueblo y defensor público, fiscalía, consejo de la judicatura y la corte que espere. Eso lo arreglamos luego. En medio de todo esto y con lo que produzcan ellos, los ungidos por el nuevo consejo, el presidente de la República está fuera del cargo. Eso es lo que se proponen, pero entonces hay que impedirlo, pues. Hay que impedirlo porque quieren los organismos de control precisamente para atentar contra la democracia. Y quién sabe que incluso el punto único primero sea para el descabezamiento del presidente de la República. ¿Quién sabe? Y no logren primero lo que acabo de manifestar, sino que lo hagan más simple. En definitiva, no lo digo yo, hay varios analistas que están hablando a través de los medios televisivos, escritos, radiales, de que se prepara un golpe. Pero esta Constitución, que la hicieron ellos en el afán de la perennidad, para incluso simular eventos democráticos, que se deshaga de las asambleas y que por supuesto elijan en forma hasta en infinito al presidente de la República, que es el gran mentalizador de eso, ¿no? Esta Constitución por ellos elaborada hoy es casi la camisa a la medida como para que el presidente de la República tome una decisión. Al parecer no hay otra opción, pero para el presidente no es opcional, es un mandato constitucional de no permitir que el pacto de la impunidad triunfe y que consiga sus objetivos frente a la gran mayoría de los ecuatorianos, que de lo que se escucha, se ve, se oye, está porque se haga respetar al país las sentencias, ¿no? Que se recuperen los dineros que se llevaron y que el país incluso luego de eso busque
el sendero de la libertad, de la institucionalidad y de la democracia. Qué gusto haber estado con ustedes. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana y diariamente en los noticieros de Telesucesos. Un tema obligado es la guerra que estamos viendo en Ucrania. Un tema extremadamente complejo que involucra a todo el mundo, no solamente porque hay ecuatorianos o hubo ecuatorianos que ya salieron de Ucrania, sino porque este conflicto puede traer repercusiones a nivel global. Tanto en lo económico, Ecuador está duramente golpeado, tanto por las exportaciones de banano, de flores y la relación comercial con esta zona del planeta, ya sea Rusia o por el ingreso del puerto de Odesa, puerto ucraniano, de una serie de productos nacionales que se estaban exportando de manera exitosa. Pero hay varios riesgos. Se habla de temas atómicos, se habla de masacres, se habla de personas civiles muertas. Tenemos que pensar y analizar la historia de la humanidad y hacer que prime el lado racional, el lado que busque paz, que busque negociación, que busque evitar conflictos en todo el planeta. Es gravísimo lo que estamos mirando y el riesgo es extremadamente alto. Vemos también otras posibilidades de conflicto por China o por Corea o por diferentes partes del planeta. Es hora de que las Naciones Unidas, generen espacios de diálogo, generen espacios de paz, de proyección global, de mirar hacia dónde, cómo y cuándo queremos proyectarnos, de mirar todo aquello que busca generar paz. La guerra, lamentablemente, la historia de las guerras en el mundo, ya sea la Primera, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos que ha vivido Asia, los conflictos que ha vivido África, realmente nos enseñan a buscar y a precautelar la paz como uno de los recursos más importantes del planeta. Reflexionemos, evaluemos, analicemos las noticias que nos llegan, no creamos todo lo que llega en redes sociales, también hay que luchar contra las fake news, pero lo importante es buscar la paz en cada uno de nuestros espacios. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Noticiero de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carter. Los potentes rumores que aseguran una muy significativa presencia de prácticas mágicas, ya no tan solo en las páginas del realismo homónimo latinoamericano, sino dentro del círculo más íntimo del poder político de la dictadura nicaragüense, entronizada ya bajo formas dinásticas que se han encargado de retroceder el tiempo y la historia del país a la larga época del Somozato. El Caribe, en toda su extensión, mantiene viva la tradición de un sincretismo muy antiguo entre las prácticas religiosas provenientes del cristianismo, de las religiones africanas y seguramente de las tradiciones religiosas precolombinas mayas en el ámbito centroamericano de ese Caribe. Quien al parecer funge de bruja mayor, de sacerdotisa suprema de un vasto aquelarre, es la vicepresidenta de facto de la dictadura, a la vez la esposa del dictador Daniel Ortega y madre, según ella, de la reencarnación del héroe nacional Augusto Sandino, su hijo Juan Carlos. Se trata, claro, de Rosario Murillo, el alter ego del dictador, su sucesora designada por su condición legal y calificada por éste como la eternamente leal. Pocas dudas se pueden formular al respecto cuando, ante la denuncia pública de la hija de Rosario Soylamérica de haber sido violada y sometida a abusos sexuales por su padrastro Daniel Ortega, cuando ella aún era menor de edad, Rosario Murillo se alinea firmemente contra su hija, la víctima del abuso, prácticamente forzándola al exilio, donde aún permanece en Costa Rica a los 24 años de su denuncia. Ante la deriva cada día más autoritaria y arbitraria de la dictadura, su decisión de exiliarse parecería haber sido la mejor. En Nicaragua, o habría desaparecido, como tantos otros compatriotas, o estaría encarcelada, acusada de alguno de los inverosímiles cargos que la dictadura ha inventado para perseguir y encerrar a sus opositores. Inevitablemente se viene a la memoria
la emblemática novela del laureado Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel guatemalteco, El señor presidente, la durísima crítica al maridaje entre la justicia y el poder que Asturias describe tan magistralmente y que a la vuelta de 76 años desde su publicación en 1946, retrata de cuerpo entero a la dictadura nicaragüense de hoy, dignísima heredera de la vasta tradición dictatorial de la región y del país. Las últimas noticias informan de un hecho absolutamente insólito, como es la forzada salida de Nicaragua del nuncio apostólico en funciones, Valdemar Sommertag, ante las presiones de la dictadura que impuso un plazo perentorio para terminar su misión, lo que constituye una expulsión de facto. Los síntomas del distanciamiento entre el régimen de Ortega y el Vaticano se vieron ya en noviembre del año pasado, cuando Ortega reformó el protocolo del Estado, mismo que reconocía al nuncio como el decano del cuerpo diplomático acreditado en el país. Se había considerado al nuncio como el único canal de comunicación entre la dictadura y la comunidad democrática internacional, con la que se cortó a raíz de las elecciones de noviembre pasado, desconocidas por fraudulentas por decenas de países ante la evidente falta de las más elementales garantías para un proceso electoral creíble, con todos los candidatos opositores al gobierno o presos o exilados. El nuncio no asistió a la posesión del dúo presidencial en enero, lo que, con seguridad, no habrá sido bien visto por Ortega, dada la exigua y muy modesta presencia de personalidades respetables en la autoproclamación de Ortega. ¿Cómo habrá sido de pobre para que Díaz-Canel, Maduro, Orlando Hernández, a la sazón presidente de Honduras, hoy en proceso de extradición por narcotráfico, y un terrorista internacional hayan sido las figuras más destacadas del evento? Con la salida del nuncio, Ortega se adentra cada vez más en su laberinto, alejándose del mundo democrático y entregándose a las ilusiones de una colaboración y recursos que por alguna razón ignota le lloverán al país desde sus desinteresados aliados que nadan en la abundancia, como Cuba o Venezuela, o por Rusia con sus activos congelados y su economía en picada por las sanciones que la comunidad internacional le aplicó por su guerra de agresión contra Ucrania. Por cierto, no dejó de llamar la atención que después de todas las estridentes declaraciones de amor eterno a Rusia y de su apoyo incondicional a la agresión rusa y a la sangrienta invasión a Ucrania, al momento de demostrar con hechos su postura en la votación por la condena a la agresión rusa en la Asamblea General de Naciones Unidas del 2 de marzo pasado, en lugar de alinearse firmemente al lado de su aliado y votar en contra de su condena, tímidamente, al igual que Cuba, se abstuvo. ¿Qué cálculo estará detrás de ese voto? ¿Quién sabe? ¿Será algún recelo de que le apliquen el mismo remedio que Putin le aplica a Ucrania? Porque si se está a favor de la utilización de la fuerza para la resolución de conflictos o diferencias entre países soberanos, poco podrá quejarse si mañana algún otro país le aplica el mismo tratamiento al suyo. ¿Qué tal si mañana se proclama la República de Masaya y alguna potencia la reconoce y manda tropas para protegerla del protervo régimen nicaragüense y de la persecución a sus ciudadanos? Es una pésima práctica el escupir al cielo, una que tarde o temprano termina empapándole la cara. Venezuela no tuvo para su suerte que tomar ninguna decisión. Por una vez, su insolvencia jugó a su favor, pues por no pagar sus cuotas a la ONU, no pudo votar en la sesión de condena y cómodamente se quedó en las declaraciones y declamaciones tan proclives a que se las lleve el viento.
Qué curioso, a los pocos días la visita una delegación del gobierno americano, la del más alto nivel en los últimos años, se dice que para conversar sobre petróleo y sanciones. La necesidad hace ley, como se dice. Volviendo a Nicaragua, a las brujas, al vudú, a la santería y a la magia, muchos conjuros, limpias y juegos de avalorios harán falta para rescatar la imagen de un país que dejó de serlo, transformado en una gran hacienda, en propiedad de la numerosa prole del padre y la madre de la patria, herederos presuntos del país llamado Nervo, seguramente en esa reencarnación de Sandino que Rosario Murillo, sacerdotisa de dioses pasados, de demiurgos y ángeles caídos, identifica en uno de sus hijos. Henos, pues, de vuelta en la locura. Nuevamente, el ungido del cielo, por derecho divino, deberá ser llamado a gobernar. Tiberio, Calígula y Nerón sonreirán benevolentes. Muchas gracias. Editorial. Resistir, por Hernán Pérez Luz, El Universo. La invasión ordenada por Putin a Ucrania ha revelado muchos aspectos que parecían olvidados o simplemente eran considerados imposibles. En pocas semanas, los Estados Unidos, que venía dando muestras de dificultades en su liderazgo, ha sido capaz de amalgar una impresionante coalición internacional para imponer duras sanciones económicas y financieras a Rusia y que probablemente la lleven a su colapso. Hasta ha podido liderar un voto histórico en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Alemania en pocos días ha abandonado su pacifismo de décadas y ha decidido incrementar sustancialmente su gasto militar. Suiza abandonó su tradicional neutralidad, sin que nadie se lo ordene. Las gigantescas multinacionales digitales del petróleo y de tarjetas de crédito han cortado relaciones con Rusia e igual la industria aeronáutica. La Bolsa de Valores de Moscú debió cerrar para esconder el pánico, el rublo se ha desplomado y Rusia se apresta ahora a imponer control de cambios. Putin pronto comenzará a sentir el dolor de estas y otras medidas. Va a sentir también el enorme poder que hoy tiene la sociedad civil internacional, los actores no estatales, las redes que desconocen censuras. Ahora se entiende la enorme presión diplomática que hicieron los países bálticos, Polonia, Hungría y otros de la región por ingresar a la OTAN, tan pronto como se desintegró el Imperio Soviético. Pueblos enteros que por siglos han sido víctimas de agresiones y genocidios por el gigante que tienen de vecino. Más allá de las utopías religiosas o ideológicas, marxista o no, que han inspirado a sus élites. Algo que particularmente lo conocen los ucranianos. Como lo observó el ex consejero de Seguridad Nacional, Brzezinski, Rusia sin Ucrania no se ve como un imperio. La formidable reacción ante la invasión pone en claro que los ideales liberales, que fueron los fundamentos sobre los que se construyó el orden internacional de la posguerra, democracia, libre comercio, derechos humanos, división de poderes, instituciones internacionales, libertad de expresión, pluralismo, Estado de Derecho, etc., a pesar de sus problemas, son esenciales para asegurar la paz mundial y el desarrollo económico. Un despertar que tiene hoy un protagonista, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una persona que ha dado muestra de coraje y valentía. Su resistencia ha sacudido a Occidente, un ejemplo de lo que es amar a su patria. Algo que parecía olvidado, un ejemplo que ciertamente debe inspirarnos a los ecuatorianos cuando en estos días nuestra democracia enfrenta un asalto de quienes destruyeron y saquearon nuestro país, de quienes con su silencio cómplice permitieron que se entrocine el narcotráfico, de quienes con su codicia se enriquecieron a costa del Estado, al tiempo que pregonaban al mercado. Hoy que la caja fiscal está finalmente en orden, esta banda está desesperada por meter sus uñas, desesperada para que se retase el Estado y se le reparta los organismos, las cortes, los bancos y las empresas públicas.
Quieren recuperar el poder perdido y si no lo logran, han de pretender tumbar al propio gobierno. La urgencia por asegurarse la impunidad por sus crímenes y robos y la nostalgia de su soberbio narcisismo los ha trastornado. Resistir es el nombre de la victoria. Hernán Pérez Luz, El Universo. Esther Cuesta se roba 2 vuelos humanitarios. Artículo de José Hernández publicado en el portal 4 Pelagatos. Un nexo fortuito une ilusoriamente al artista italiano Gianni Motti con Esther Cuesta, asambleísta correísta. Y eso merece un leve desvío. Motti es un artista a medio camino entre un activista y un performer que empuja las fronteras del arte y falsea las reglas para interpelar al público. Se ha atribuido, por ejemplo, terremotos, eclipses o accidentes icónicos, la explosión del Challenger. Esas fotos las firma y las vende como obra suya. A Bogotá vino para forzar la renuncia de Ernesto Samper, haciendo telepatía desde la Plaza de Bolívar. Se ha hecho pasar, en serio y con ruedas de prensa, por un futbolista profesional, por un delegado de Indonesia en la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra o psicoanalista famoso. A sus pacientes, que en Bogotá recibió con las reglas y los tiempos de un profesional en espacio vacío, los despachó con su respectivo parte médico. Motti es un mistificador genial. ¿Y Esther Cuesta? Ella es asambleísta correísta por Europa, Asia y Oceanía. Nació en Guayaquil y tiene estudios latinoamericanos y caribeños y una maestría de literatura comparada en la Universidad de Massachusetts. Está lejos de ser iletrada y es, igual que Motti, pero sin su genialidad, una gran mistificadora. Una diferencia, no obstante, Motti usa la mistificación como un mecanismo de creación artística. Esther Cuesta la usa para hacer política de la manera más patética. Su obra más reciente es El retorno de los ecuatorianos de Ucrania. Pero esto merece otro leve desvío. 2 vuelos humanitarios llegaron a Quito el fin de semana con en total 457 ecuatorianos que vivían en Ucrania. Muchos ciudadanos agradecen en redes a la Cancillería, liderada por Juan Carlos Holguín, por esta proeza en medio del caos que reina en las fronteras de ese país atacado e invadido por Rusia. Holguín creó un cuarto de guerra en la Cancillería, movilizó cónsules en Europa a las fronteras de Ucrania, envió a uno de sus viceministros a Polonia, que también ayudó a esos chicos a salir de la zona en guerra. En Quito, el canciller acuarteló a decenas de funcionarios que trabajaron sin tregua, fletó aviones, sacó presupuesto para pagar hoteles y comida a los ecuatorianos que huían de la guerra, trajo 457 ecuatorianos y esta semana posiblemente embarcará en otro vuelo al resto de los que quieren volver. No obstante, y remedando a Motti, que anuncia un eclipse, lo fotografía y lo reivindica como obra suya, Esther Cuesta se atribuye a nombre del correísmo el retorno de los ecuatorianos. Es decir, no solo mistifica, sino que reivindica como suyas obras ajenas. En arte, la apropiación es otro mecanismo para recontextualizar y resignificar obras ya existentes. En política, la apropiación es una penosa falacia y convierte al asambleísta correísta en una usurpadora. Su cuenta de Twitter, @EstherCuestaSan, contiene la farsa. Su video repulsivo en el aeropuerto la ilustra. ¿Qué hace ella entre esas familias felices de encontrarse gracias a la acción de la Cancillería? El canciller, que habló con la mayoría de sus padres, se abstuvo de asistir al aeropuerto por respeto. Esther Cuesta no solo fue, sino que ahí, en medio de personas con las que visiblemente nada tiene que ver, pretendió sacar tajada política de un acto sobrecogedor e íntimo. No solo eso, de nuevo, como si Motti realmente creyera que él hizo caer los puentes
de Los Ángeles durante el terremoto de 1994, Cuesta trató de hacer creer que ella tiene algo que ver con los ecuatorianos que salieron de Ucrania, o de aquellos que no embarcaron en el segundo vuelo humanitario, pero lo harán en el tercero. Y para afirmar la usurpación estúpida a la que recurre, asegura que seguirán vigilando a la Cancillería para que haga su trabajo. En claro, lo que ha hecho el equipo de Juan Carlos Holguín es gracias a ella y al correísmo. Motti es genial, Cuesta es despreciable, y su actitud sirve para que aquellos que creían todo haber visto del correísmo sumen su destreza para hacer política ficción e incluir en sus guiones fraudulentos a militantes como Cuesta en el papel de heroína. Ya no solo complotan contra el gobierno, sino que se roban sus buenos resultados. Cuesta responde a uno de sus seguidores: nada que agradecer, estimado Andrés. Ojalá ese tal Andrés entienda que ella es literal. Artículo de José Hernández, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Putin se ensaña con las mujeres de Ucrania y amordaza a la prensa en Rusia. Talía Flores, primicias. La interpretación de la canción 1944, que habla de los tártaros expulsados de Crimea por las fuerzas soviéticas, encantó a todos, y Jamala fue la ganadora de Eurovisión en 2016. La melodía rendía homenaje a su bisabuela, que en los años 40 fue deportada de Crimea por el cruel régimen de Stalin junto a sus 5 hijos, mientras su marido luchaba contra los nazis en el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. 6 años después de ese triunfo, Jamala, que es una ucraniana de ascendencia tártara, ha llegado a Turquía junto a sus 2 hijos, huyendo de las tropas rusas tras la brutal invasión de Vladimir Putin a Ucrania. En Estambul ha narrado a los reporteros los horrores de la guerra, la pesadilla en el refugio antiaéreo en Kiev y el terror en la travesía para llegar hasta la frontera. Su esposo se unió a la resistencia. Mientras la OTAN y los aliados buscan arrinconar financieramente a Rusia y doblegar a Putin, las mujeres de Ucrania se ponen a sus espaldas el incierto porvenir de sus hijos y el de ellas mismas. Por culpa de Putin, sus vidas se han vuelto un infierno. Han presenciado con espanto el bombardeo de hospitales, de maternidades, de jardines de infantes y de escuelas. Han visto morir a niños. Dormir en sótanos sin luz, calefacción y en condiciones extremas es su cruel realidad, desde cuando empezaron los ataques el 24 de febrero. Para escapar de su país, algunas han debido conducir por largas horas. Miles lo han hecho en buses, en trenes y hasta a pie, con temperaturas de 0 grados y bajo asedio enemigo. La cobarde invasión ha interrumpido la niñez de miles de ucranianos y ha roto a las familias de un sopetón. Las fronteras han devenido en espacios de dolor y llanto, llanto de padres que se despiden de sus hijos, de sus esposas, de sus madres, de hermanos y parientes que no saben si algún día volverán a verse. Una ley marcial obliga a los ucranianos entre 18 y 65 años a permanecer en el país para su reclutamiento militar, pero cientos de mujeres también se han enlistado para resistir, aunque la mayoría ha salido del país. El éxodo de los refugiados es colosal y es veloz. Se estima a la fecha que son 1.700.000 personas. La mayoría se quedará en Polonia, donde viven cerca de 2 millones de ucranianos que han abierto sus casas a familiares y amigos. Pero miles van al país que los acoja. Son obreras, funcionarias, profesionales, pobres y también con dinero. Hay embarazadas, ancianas y hasta personas enfermas. Es la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, ha declarado en Ginebra Shabua Mantou. Ella es portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo no han podido detener a Putin luego de que la sevicia con que actuara en Chechenia, en Georgia, en Crimea, en Siria, ha mostrado que es una amenaza para la paz mundial? Una sensación de estar de regreso a épocas oscurantistas,
superadas por la historia, ha puesto a la humanidad de bruces ante una realidad no prevista, con el pavor adicional de mortíferas armas nucleares en manos de un régimen de un demente. Y es que nadie sospechó que la egolatría de un autoconvencido de que su designio es devolver a Rusia su poder imperial arrastraría al mundo al abismo. Mientras el liderazgo de Occidente ve cómo destruyen un país, pero obsesionado con sus leyes y con sus tratados, evita involucrarse militarmente en el conflicto. Pero Putin, acorazado en su ego, parece convencido de que sigue vigente aquello de que el que mejor modo de defender tiene sus fronteras es cuando las expande. Esto lo dijo Catalina la Grande en el siglo XVIII. El autócrata del Kremlin bebe también de las fuentes malévolas del estalinismo para usar el miedo como arma de poder y controlar a las Fuerzas Armadas, a los servicios secretos y a los medios de comunicación. Mordear la opinión y tener respaldo popular, ese es su objetivo. Su narrativa habla de la liberación de Ucrania y de la amenaza de la OTAN por su presencia en los países vecinos. La batalla por la información, casa adentro, la tiene ganada. Nadie altera el relato oficial sin ser penalizado y encarcelado. 5.000 científicos han dicho a Putin que no hay justificación razonable para esta guerra, que Ucrania no representa una amenaza para la seguridad de nuestro país y que la guerra es injusta e insensata. El silencio ha sido la respuesta de Putin. En las calles la gente evita opinar tras constatar cómo miles de quienes se han manifestado en contra de la invasión rusa han sido puestos en prisión. Para que la prensa extranjera no cuente lo que sucede en Rusia, Putin, con el parlamento que le es adicto, acaba de reformar el Código Penal para castigar la desinformación. Las sanciones llegan hasta 15 años de cárcel. La ley se aplica a todos los ciudadanos, no solo a los rusos, e incluye blogs y redes sociales. Ya bloqueó Facebook. Las grandes cadenas han salido de Moscú y hasta TikTok se ha marchado. El mundo no sabrá lo que pasa en Rusia. La despiadada guerra de Putin es de aniquilación. Ojalá la fuerza moral del pueblo ucraniano y del presidente Zelensky pudiera detenerla. La despiadada guerra de Putin es de aniquilación y ojalá la moral del pueblo ucraniano y la de su presidente pudiese poner un alto. Pero para sobrevivir, una familia de 3 generaciones de mujeres ha cruzado la frontera. Allí van quienes deberán reconstruir en su momento el país. Amara, que cantó en honor de su bisabuela, piensa que sus hijos lo harán un día por ella. Hablarán de Putin, que se ha ensañado con las mujeres de Ucrania, y hablarán de su país. Talía Flores, Primicias. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Miércoles 9 de marzo del 2022, al día siguiente de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Que haya sido un día de reflexión, que haya sido un día de celebración, de conmemoración, de alegría. Desde el punto de vista que ustedes crean, es importante darnos una pausa y reconocer los valores que inyectan en esta sociedad las mujeres, tanto en el Ecuador como en el mundo. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que ha sido recurrente en el blog de la noticia. Me refiero específicamente al tema de las amnistías que están llevándose adelante en la Asamblea Nacional. La amnistía implica perdón y olvido, pero ese perdón y olvido tiene sus límites. Cuidado, señores asambleístas, con perdonar y olvidar a aquellos que están llevando adelante procesos por terrorismo, por secuestro o por delitos de lesa humanidad. Yo puedo entender que haya gente que esté siendo procesada por defender el agua, por defender el ambiente, por defender sus comunidades. Ciertamente esos casos se tienen que analizar.
Pero aquellos que vinieron en octubre del 19 a destrozar la ciudad de Quito, debemos analizar caso por caso. Hay delitos de terrorismo, hay delitos de secuestro y esos delitos no son susceptibles de amnistía. Así es que hoy, a partir de las 2 de la tarde en la Asamblea Nacional, se tratará aquel tema. Los quiteños a mantenernos vigilantes, no solo por defender nuestra ciudad, no, sino también por el precedente terrible que se puede dar para que cualquiera haga lo que le dé su gana y después se acerque a la Asamblea Nacional, donde sus correligionarios o donde sus amigos más cercanos, a pedir que se perdone y se olvide cualquier exceso y cualquier violación a los derechos de los demás. La ciudad de Quito requiere respeto, la ciudad de Quito exige respeto. Esta ciudad abre sus brazos para recibir a todas las luchas políticas, por importantes o menos importantes que sean. Lo que no podemos permitir es que, sobre pretexto de esas luchas políticas, hagamos de esta ciudad un espacio en donde cualquiera puede pisotear los derechos de todos. Así es que hoy, a partir de las 2 de la tarde, estaremos, ojo al Cristo, como dice nuestra gente, a todos esos asambleístas, particularmente los nacionales y los de Pichincha, a ver si están con sus compañeros de partido o con esta ciudad. Un abrazo, soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Blog de la Noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.